¿Pudiste, Fernando, saber que OR era paralela? Es decir, si No, tenemos... me pegué un volantazo, cambié de estrategia, profe. Traté de Bueno, ir por otro lado. está bien, me parece bien, porque si supieras que OR es paralela a E y O es punto medio, entonces ya estábamos seguros que R era punto medio. El problema es que me parece que no. No hay forma de ver que es paralela si no hacemos al revés. Primero determinar que R es punto medio y después entonces si sabemos que es base media podemos decir que es paralela. Pero para saber que R es punto medio de F, ¿qué podríamos hacer? Compararía los triángulos ERC y BFR. Bueno, me parece una muy buena idea. ¿Hay elementos en común entre esos dos triángulos? Primero, van a ser opuestos por el vértice BRT y ERC. Sí. Esos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. El segmento BR es congruente con RC, porque Bien. RC habíamos dicho que era punto medio de BC. Ese Exacto. sí lo teníamos como dato. Eso lo teníamos dato en la hipótesis. R es punto medio de BC, entonces está bien que BR es congruente con BC, con RC. Eso sabemos. Nos falta un elemento. FBR y RCE son congruentes por alternos internos entre paralelas. Bien, el ángulo FBR y el RCE son alternos internos entre S paralela a AC y transversal BC. Muy bien, Micaela. ¿Eso lo ven todos? Sí. Bueno, porque si no, este era congruente con este también. Por ahí les es más fácil, por la misma razón, por ahí es más fácil visualizarlo, pero me encantó este porque ya quedó perfecto para enunciar el segundo criterio. Sí. Acá sí por segundo criterio tenemos dos ángulos congruentes y el lado comprendido respectivamente congruente, por lo tanto podemos asegurar que los dos triángulos son congruentes. Muy bien. ¿Y para qué me servía que los ángulos sean congruentes? Que los triángulos sean congruentes. Para saber que R es punto medio de EF. Muy bien, nos sirve para saber que estos dos segmentos son congruentes. ¿Sí? Entonces, ahora sí estamos seguros que R es punto medio de EF. ¿Podemos decir que OR es la base media? Sí. Bien, ahora sí estamos seguros. Entonces, a ver, en el cuadrilátero ABFE, O es punto medio de AB, R es punto medio de EF, por lo tanto, en ese paralelogramo, OR es la base media y cumple con las propiedades de base media del paralelogramo, que ¿qué decía? Lo vimos en la clase pasada. ¿Cómo es la base media de un paralelogramo con respecto a los lados? Es congruente, digamos, con BF y con AE sería. Bien. OR va a ser congruente con BF y con AE. Espere que les vamos a poner otra rayita porque si no parece que es congruente con nosotros. Bien. Los de una rayita son congruentes por un lado, los de dos rayitas son congruentes por el otro. Bien, y aparte de congruentes... Paralelas. Paralelas, bien. Entonces, dijimos que las paralelas son rectas, entonces yo voy a nombrar OR es paralelo a AE.
¿sí? Pero AE es la misma recta que AC. Entonces es lo mismo que yo diga que OR es paralela a AC, ¿sí? Y ya tendríamos demostrada la primera tesis con respecto a que la base media de un triángulo es paralela a la base. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos queda? Un Z puse por ahí. ¿No nos queda saber que la base media es la mitad de la base a la que es paralela? Sí. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Se podrían comparar los triángulos OBR y CRE. Puede ser. Se pueden comparar. Sabiendo que R es punto medio, ya sabemos que BR y RC son congruentes. ¿Y qué más tenés? Y estoy viendo las paralelas, a ver los ángulos. Uh-huh. La pueden ayudar, ¿eh? Ella está buscando, tiene que este lado es congruente con este por hipótesis. Está comparando estos dos triangulitos. Está buscando ángulos ahora. Profe, el ángulo ORB Sí. y el ángulo SR en las rectas paralelas No, OR. para un cachito, porque no veo cuál es ese. Ok. ¿Cuál es ese? SR. Ah, perdón, te entendí ese. ECR, ahora sí, perdón. Sí. En las rectas paralelas OR y AC. Bien. Transversal BC. Bien, son correspondientes. Muy bien, estos dos ángulos son correspondientes entre esas paralelas. Bien, yo la dibujé por las dudas, pero bueno, no hacía falta. Bien, esos son correspondientes, por lo tanto son congruentes. Me faltaría otro angulito. Lo mismo puede ser con el OBR y el ERC, que también son correspondientes. Bien. Con la paralela OR y la recta... La paralela OR no. No, digo, o sea, entre las paralelas OR y S y transversal FE. No. Me parece que estamos viendo mal las paralelas. Perdón, transversal BC. Para un minuto, Cami. Mica. Las paralelas son esta. Uy, Sí. Dios. No, esta sería la paralela. AB y la IT, si querés, OR. Y la transversal, entonces sí, BC. Pero OR no tiene nada que ver acá. Mira, si te lo borro así, te quedan estos dos angulitos entre paralelas, ¿sí? Ah, sí, ahí Bien. está, confundiendo con la OR. Ahora, había muchas cosas en el dibujo. El ángulo B es congruente. OBR con ERC son congruentes por correspondientes entre paralela AB y ER y transversal BC. Bien, ahí pudiste lograr que los dos triangulitos sean congruentes. Muy bien. Entonces, de esa congruencia surgió, voy a poner otro color, que este lado es congruente con este.
¿Sí? ¿Lo entendieron todo eso? Voy a empezar a borrar las rayitas porque si no. Bien, comparamos los dos triángulos. Y obtuvimos que AE es congruente con OR porque OR es base del paralelogramo. OR es congruente con EC por la comparación que hicieron recién ustedes de los triangulitos. Entonces, si AE es congruente con OR y OR es congruente con EC, AE es congruente con EC. Por lo tanto, OR es igual a la mitad de todo el lado AC. ¿Sí? Bien. ¿Y si yo te digo que no hacía falta comparar los triangulitos? Que ya estaba. Me parece genial lo que hiciste. Y está para un 10 en un examen. ¿Estamos? Pero te cuento que vos me habías dicho que BF, o ustedes me habían dicho que BF era congruente con AE por paralelogramo y congruente con OR por paralelogramo. ¿Sí? Pero ya habíamos demostrado que BF era congruente con EC cuando comparamos estos dos triángulos. ¿Sí? Ahí teníamos la transitividad igual. Claro, ahí ya sabíamos que AE era igual a AS. S Sí, sí, por BF. perfecto. No hay problema. La cuestión es verlo. A veces no se ve así tan de entrada. ¿Sí? ¿A alguien le quedó dudas de todo lo que estamos haciendo? ¿Puedo preguntar? Sí, pueden preguntar, ¿eh? ¿Quedó claro? No, profe, de mi parte estaba ok. Bueno. ¿Graciela se me fue? Sí, se me fue. Nina, Noelia, ¿todos entendieron? Sí, profe. Bueno, bárbaro, entonces. Igual, ustedes ahora, la tienen toda hecha la demostración, ¿sí? La pueden volver a revisar las veces que quieran. Y al otro lado tenemos la demostración de la base media de un trapecio. Es más o menos parecido, se traza una paralela en otro lado y se comparan triángulos, se encuentra un paralelogramo, se comparan triángulos. La dejo para que ustedes la miren, la lean, y si no la entienden, me preguntan. Pero si no, ya está hecha la demostración del trabajo 9. Ahora lo que vamos a hacer es usar esta demostración en un ejercicio que habíamos nosotros visto, no me acuerdo si abrí, bueno, abrimos uno nuevo. En un ejercicio que habíamos visto y lo habíamos justificado, nada más. ¡Ah, qué lindo! Me quedaron todas las rayitas. Bien, ahora quedó limpio. Habíamos hecho la otra vez, lo verificamos pero no lo demostramos. Dado un cuadrilátero cualquiera, con los puntos medios de los lados de ese cuadrilátero, se formaba otro cuadrilátero. ¿Se acuerdan qué era ese cuadrilátero? ¿Un paralelogramo? Sí, era un paralelogramo. Y ahora tienen las herramientas ustedes para demostrarlo. Ahora le pongo las letras. A ver, generalmente la profe hace un ejercicio y con el que sigue lo demostramos por propiedad anterior, ¿no? Generalmente hacemos algo así. Entonces, si se dio un tema, no le voy a poner letras minúsculas, chicos, porque si no tarda un montón en renombrar los puntos. Pongo las etiquetas visibles y listo. ¿Sí? Ustedes saben que va con minúsculas.
Bien. Piensen que podemos utilizar de lo que vimos recién como para demostrar el paralelismo del lado FE con el lado HG, supongan. O el EH con el FG. Tenemos que demostrar que los lados opuestos de ese cuadrilátero azul son paralelos. Yo lo que hice el otro día fue trazar las paralelas y mostrarles que nunca se cortaban cuando lo movíamos. Pero, ¿me alcanza el dibujo? No. Era para más o menos que tuviéramos una idea. No me alcanza con el dibujo. ¿Qué vimos recién? Vuelvo a preguntar. ¿Qué propiedad demostramos hace un ratito nomás? Que la base media es paralela a la base mayor. Sí, ¿la base media de quién? ¿De un cuadrilátero o de un triángulo? De un triángulo. Ah. La base media de un triángulo es paralela a la base. ¿Nos va a servir eso acá, en este ejercicio? Por ahora no. No pude identificar en qué me serviría, la verdad, profe. ¿No? Profe, ¿Qué? si hacemos una... Se puede hacer una construcción, sí. ¿Qué ok. cosa? Si Y trazar la diagonal, ¿Cuál diagonal? FH, por ejemplo. El segmento que une FH como Ahora, diagonal dentro del, FH es la diagonal del azul. claro. No sé. Y esto, a ver, ¿dónde encuentro yo acá la base media? O en este triángulo tendría que buscar este punto medio acá y ver la base media. Y si trazamos la diagonal de AC, Esa. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos otro triángulo. ¿Y tenemos los puntos medios de los lados? sí. Ah, bueno. Por ejemplo, ¿en qué triángulo? En el ADC, En el ADC. el punto medio de AD es F. Bien. Y el punto Y medio de de DC. G, Y entonces FG es base media. es base media en el triángulo ADC. Bien. Y si es base media, ¿qué pasa? Es paralela a AC. Bien. Entonces, si vemos que en el triángulo ADC
F es punto medio de un lado y G es punto medio del otro, podemos decir que FG es la base media, y por lo que demostramos recién, sabemos que FG es paralela a AC. Pero seguro que será con el otro triángulo. Miren, este triángulo me quedó re chiquito, el otro re grande. ¿Se va a cumplir en el otro también? Si siguen siendo los puntos medios, se supone que sí. Siguen siendo los... Siguen siendo los puntos medios, sí señora. Y ¿saben por qué? Porque la base de los dos triángulos va a ser la misma, va a ser la diagonal. Entonces, si eje es paralelo a AC, en el triángulo ABC, como E es el punto medio y H es el punto medio del otro lado, entonces EH va a ser base media del triángulo ABC y por lo tanto EH va a ser paralela a AC. ¿Sí? FG es paralela a AC. EH es paralela a AC. Entonces, FG es paralela a EH. Sí. Sí, sí, con toda seguridad. Por transitividad y paralelismo. Sí. ¿Sí? Bien. Eso estamos seguros. Ahora, pero no pude terminar de demostrar que es un paralelogramo. Pero se hace lo mismo con la otra diagonal, BD. Se hace lo mismo con la otra diagonal. Análogamente se demuestra que si yo trazo DB, FE va a ser paralela a BD y BD es paralela a HG, por lo tanto HG es paralelo a EF. Y ahí tenemos dos pares de lados opuestos paralelos. Estamos seguros que el azul es un paralelogramo. Me fijé en el dibujo para guiarme. ¿Lo pude demostrar con propiedades? Sí. ¿Está? Bien. Si yo quería usar otra propiedad del paralelogramo, ¿hubiese podido? ¿Se acuerdan la propiedad 4? ¿Qué decía? Si un cuadrilátero convexo tiene un par de lados opuestos, congruentes y paralelos, ¿es un paralelogramo? Sí, esa. Gracias, Micaela. Bien, había una propiedad que me decía, si yo tengo un cuadrilátero convexo, como es el de azul, y tiene un par de lados paralelos y congruentes, entonces ese cuadrilátero es un paralelogramo. Ya demostramos que son paralelos. ¿Podemos demostrar que son congruentes? ¿O justificar que son congruentes? Sí, también, porque los dos son base media de AC. Bien, porque son las bases medias del mismo segmento. Entonces, si EH es la mitad de AC y FG es la mitad de AC, entonces FG es congruente con EH. Puedo usar tanto la definición de paralelogramo o cualquiera de las propiedades para poder asegurar que ese cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Vamos? Ahora estamos seguros que ese cuadrilátero es un paralelogramo. Con un solo par de lados, y si no me acordaba de la propiedad, en este caso es fácil demostrar el paralelismo de los dos pares de lados. Porque decimos análogamente y palabra mágica ya quedó. ¿Está? Bien. ¿Se acuerdan que aparte de ver en un cuadrilátero cualquiera, analizamos qué pasaba? Bueno. Si el ABCD era un rectángulo, se supone que estoy en todos los ángulos rectos. ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Qué figura se formaba dentro? Si ustedes en vez de demostrar, si yo les pidiera
En vez de que tenían que demostrar que en un cuadrilátero convexo los puntos medios de los lados determinan un paralelogramo. Les pregunto, ¿ustedes me pueden demostrar que en un cuadrilátero convexo, en un rectángulo, los puntos medios de los lados determinan un... ¿Qué es esto? Rombo. Un rombo. Paralelogramo. Es un paralelogramo, pero aparte de paralelogramo es un rombo. Rombo. Bien, entonces deberíamos, partiríamos, ahora sí yo encuentro, ¿no? Partiríamos de esto y deberíamos demostrar que es un rombo. Lo que primero que pueden hacer es demostrar que es un paralelogramo. Y eso lo hicimos recién. Pero aparte tendrían que demostrar alguna otra propiedad. ¿Qué les parece que pueden demostrar? ¿Que son los 4 lados iguales? Sí, que son los 4 lados iguales. ¿Y cómo harían eso? Tratando de dividir en 2 al rombo y buscando 2 triángulos isósceles. Equilátero sería. No, isósceles, isósceles. Isósceles. Sí, depende del rombo. A lo mejor te da el equilátero, pero lo más probable es que te dé isósceles. A ver. ¿Vos decís esto? ¿Sí? Bien. ¿Y? Tenés que demostrar que este lado es congruente con este. Si trazamos la mediatriz, volvemos con la mediatriz. Volvemos con la mediatriz, ese que es. Vamos a saber que es perpendicular, entonces la mediatriz que va a pasar por EG, No, si sabemos que es perpendicular, no tenemos por qué. no sabemos otra vez, es lo mismo, fue exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Mirá, yo hago así, y como mi rombo no era perfecto, Sí, ¿sí? Ahí sí, pero si lo hago acá, y no pasa. ¿Viste? Volvés a usar lo mismo. exactamente lo mismo. Sí. Lo único que vamos a saber es que es de 90, pero no sabemos qué pasa por ahí. ¿Qué es de 90? ¿Esto Debería no? ser, Ah, si es sí, perpendicular sí. por ser Si mediatriz, trazamos sí. la mediatriz, sí. Bien. Trazamos la mediana. No tracemos ni la mediana, ni la mediatriz, ni ninguna cosa de propiedad de triángulo por ahora. Profe, ¿no podemos comparar triángulos? Sí. Por ejemplo, ¿Cuál? FAE con el FAE. ¿Me dijiste FAE? el EBH. EBH, estos dos de acá, sí. Sabemos que tienen el ángulo de 90 porque es un rectángulo. Sí. Sabemos que es el punto medio, entonces dividen 2 segmentos iguales. Sí. E y F también son puntos medios, entonces también dividen... son puntos medios de lados congruentes, porque AD y BC son congruentes. Bien, entonces tenemos BH congruente con AF, AE congruente con EB y los angulitos rectos. Bien. Y por el primer criterio, los triángulos son congruentes porque tienen 2 lados congruentes y el ángulo comprendido también. Perfecto, muy bien. Y lo mismo se hacen con los de abajo, con ESH, y FDG. Bien. Pero ahí mira, hasta ahí está perfecto. Lo que pasa es que vos demostraste que este es congruente con este y que este es congruente, con este. Pero eso también lo cumple el romboide.
Lo que Pero si faltaría ahora- demostrar es que... Sí, Fernando, perdón. Bueno, chao. Hay que... No, iba a decir eso, profe, lo que iba a decir usted, disculpen. Bueno, que faltaría demostrar que EH es congruente con HG, pero no es muy difícil. Comparás estos triangulitos y ya podés decir que esos dos son congruentes. Entonces, Porque además, y claro, sí, si además le agregas el lado FH comprendido, ya tenés los 3 lados iguales también. Si también, comparas ese triángulo. sí. Pero tendrías que decir que este es congruente con este y este con este. No podés comparar estos dos triángulos y decir que son congruentes. Porque precisamente compararon este con este y tienen que EF es congruente con EH. Y FG es congruente con HG. Nadie me dice que HG es congruente con EH. No puedo comparar Perdón, estos profe, dos tuve que salir triángulos. corriendo. Está bien, Lo no que hay le iba a problema. decir, pensé que iba. Lo que le iba a decir es que si sabemos que AEF es congruente con EBH y sabemos que FDG es congruente con. No, y es lo mismo. Si comparamos AEF con FDG, también van a dar congruencia. Y ahí También. sabemos que son los 4. Ahora sí, ahí sabemos. Sí, perfecto. Eso sí. ¿Sí? Tenemos que hacer las dos comparaciones. Bien, entonces esto se llevaría un poquitito más de atención, pero en general no hay grandes dificultades. ¿Todos entendieron todo lo que estuvimos haciendo acá adentro? ¿Sí? Que fue un rectángulo medio forzado, pobrecito, porque si no, no nos daba el tiempo. Bien. No les voy a dar más tarea, no les voy a dar más cosas, ya tienen bastante para hacer. Tienen que terminar los ejercicios 3 ejercicios para la semana que viene. Tienen que terminar el práctico y revisar todo lo que vimos a ver si necesitan alguna pregunta más. Y por ahora nada más. Los voy a dejar tranquilos. Les iba a dar como hoy tenemos más horario, porque hoy deberíamos terminar como a las 8 y pico. Les iba a dar más clase, pero las estoy programando más o menos parejas. Así que los voy a dejar que trabajen, que tengan buen fin de semana, que se cuiden mucho, mucho, ¿sí? Y ya saben que cualquier duda me pueden preguntar lo que necesiten. ¿Estamos? Bueno, acá yo tengo todos los ejercicios que les mandé a hacer, ya los hice, ¿eh? Así que Excelente. estoy segura que están bien. Sí, que no me equivoqué en las letras ni nada, porque me suele pasar eso. Y sí, pero bueno, sí, generalmente cuando hago un ejercicio para un parcial, lo que hago es hacerlo y lo dejo, y el otro día lo rehago yo como si fueran ustedes para ver si lo que escribí está bien. Porque si lo controlo el mismo día no veo los errores, no veo que puse una letra mal. Sigo lo que les pasa a ustedes en los parciales. A veces miran el parcial y siguen viendo que lo que escribieron estaba bien, aunque sea un error. ¿Sí? Pero bueno, eso suele pasar. ¿Alguien tiene alguna duda, algo para preguntar? ¿Algo que haya quedado pendiente de lo que vimos hoy? Si hace falta demostrar algo de vuelta, demostramos todo de vuelta. Profe, yo tengo una duda, pero no es de esto, es sobre el TP. Dale. ¿Cómo, si justificamos, solamente los falsos era, ¿no? No, los falsos son los Porque que no sé se que habló justifican. algo... al revés, bueno, ahí está. No me acordaba bien eso. De los 4 puntos que hay para ver verdadero o falso. Mandarle las cosas mal. No, está bien. De los 4 puntos, que es verdadero o falso, hay uno que es verdadero, los otros no. Entonces, los falsos, ustedes tienen que poner un contraejemplo, no hace falta que demuestren nada, precisamente es para eso, para que ustedes se den cuenta si puede ser o no lo que yo estaba planteando. Entonces, si no hay algún error en el planteo, si vos me decís, bueno, yo tengo un ejemplo en el que no se cumple lo que está diciendo el ejercicio, dibujás ese ejemplo y con el contraejemplo es suficiente para demostrar que eso es falso. Entonces, todas las proposiciones, si son falsas, con un ejemplo alcanza, y si son verdaderas hay que justificarlas coloquialmente.
por qué propiedad se cumple. Ya nosotros vimos la propiedad en alguna de las clases y por qué se cumplía todo. Yo creo que yo ya di todos los temas con las herramientas que ustedes pueden justificar los ejercicios. ¿Sí? Muchas gracias, ¿Uno profe. solo es verdadero, profe? Uy, no me acuerdo. Pero recién dijo que sí. No sé. Pregúntame por privado, después te digo. Bueno, gracias. Vos hacelos y después consultame. Ok, bárbaro, gracias, profe. No, de nada. Es precisamente para que piensen. ¿Sí? Bien. Bueno, nada más entonces, chicos. Me queda un minuto. Se me corta. Buen fin de para Buena todos. semana, buen fin de semana. Gracias. Cuídese. Sí. Muchas Chao, gracias. profe, buen fin Profe, de- gracias. Bueno, pues Gracias, nada, chao. Cualquier cosa me avisan, me preguntan. Gracias. Cuídese. Fin de semana, profe. Saludos. Cuídese mucho. Gracias. Ustedes también. Gracias.